El frío llegó primero desde la piedra, no del aire, ni del viento que había cesado 2 horas atrás, cuando la tormenta por fin se agotó sobre la cresta, dejando solo la gélida presencia de la roca. Mis rodillas llevaban tanto tiempo apoyadas en el suelo que el frío ya había traspasado el granito, se había metido en mi piel, luego en el músculo de mis piernas, instalándose allí como un peso sordo que había dejado de ser dolor para convertirse en algo que había aprendido a ignorar. Como aprendes a no pensar en el sonido peculiar de una puerta que ya no existe en la casa donde ya no vives. Mis palmas estaban planas contra la puerta. El refuerzo de hierro estaba aún más frío que la madera, y noté eso antes de ser consciente de la tensión en mis propios brazos, que temblaban de una forma que no era miedo. El miedo lo había dejado kilómetros atrás en el camino, en algún punto entre el segundo y tercer descenso, donde el sendero se había estrechado hasta ser una mera huella entre la hierba mojada. Lo que me quedaba ahora era algo más puro, más honesto que el miedo, algo para lo que no tenía nombre, una sensación de no tener nada más que perder y por lo tanto nada que temer perder. Había llamado 3 veces. El sonido había sido incorrecto, demasiado suave. El sonido de alguien a quien ya no le quedaba fuerza para golpear, pero que aún se negaba a no hacerlo. De la misma forma en que mantienes la espalda recta en una habitación llena de gente que cree que no tienes derecho a estar allí, no porque la postura importe, sino porque no sabes cómo dejar que se curve sin perder algo más esencial que la mera posición. La puerta no se había movido. Esperé. Si alguna vez te has encontrado en un lugar, arrodillada o sentada en un pasillo, esperando una noticia que sabías que no sería buena, y has sentido la textura particular de un sitio que no te ofrecía nada más allá de sí mismo, entonces sabes cómo se sentía esa puerta bajo mis palmas. Era solo hierro, solo frío. No le importaba mi existencia. Y eso era precisamente lo que necesitaba de ella. Algo que no se preocupara por mí, que no sintiera lástima, que no me mirara con ese particular ablandamiento en los ojos que se había convertido, en los últimos 18 meses, en lo más agotador del mundo. Si conoces esa sensación, el peso de ser alguien por quien otros sienten pena, quédate con esta historia, porque esta también es tuya. Llevaba 3 días caminando. Lo sabía porque había contado los atardeceres, 2 completos, y el principio de un tercero, el que había traído la tormenta en lugar de la oscuridad. El camino desde Alcaraz hasta la cresta me había tomado 2 de esos días, y el descenso desde la cresta hasta el fondo del valle, el tercero. En algún punto, a mitad del tercer día, el sendero se había convertido en una pregunta que mis pies ya no podían responder. Mi cuerpo simplemente se detuvo, sin aspavientos. No me caí, no me desplomé, solo me encontré parada al borde de un campo mientras la lluvia empezaba a caer, y comprendí que necesitaba sentarme unos minutos, y que esos pocos minutos bien podrían ser algo mucho más largo. Mis zapatos estaban calados hasta los dedos. Había notado esto al principio del segundo día, y luego había dejado de notarlo, de la misma forma en que dejas de sentir un dolor leve después de suficiente tiempo. El corte en la palma de mi mano izquierda, donde me había aferrado al caer en el camino a las afueras del cruce de los pájaros, mis manos saliendo disparadas antes que el resto de mi cuerpo. Se había vuelto a abrir 2 veces desde que se secó por primera vez. Lo había envuelto con una tira del dobladillo de mi saya, mojada en agua, y la tira se había endurecido con la sangre seca, y la caminata había hecho lo que la caminata le hace a la tela envuelta alrededor de un corte abierto que no tenía ninguna utilidad. Ahora no estaba pensando en esas cosas. Estaba pensando en la puerta,
El camino no me había traído hasta aquí por un plan. No había planeado nada específicamente desde que el Consejo de Ancianos de Alcaraz me dio 12 días para vaciar el pueblo, que era una forma educada de decir que la comunidad había decidido que ya no podía soportar la presencia de una mujer sin familia, sin perspectivas, sin lazos que la retuvieran, y con la mala fortuna de haber nacido de un hombre que había sido ejecutado por un crimen que el pueblo, en el fondo, sospechaba en gran medida que no había cometido, pero había decidido creer que sí, porque creer lo contrario habría exigido hacer algo al respecto, y el pueblo no había querido hacer nada. No los culpaba, ¿sabéis? Pasé unas semanas enfadada, pero la ira se había transformado en algo menos ardiente y más útil: la comprensión de que la gente hace lo que puede soportar. El pueblo de Alcaraz no podía soportar una disputa con el consejero mayor Mariano. Y yo tampoco. Era una simple cuestión de capacidad. Había caminado hacia el norte desde Alcaraz, porque el norte era la dirección que tomaba el camino desde la puerta del pueblo. No lo elegí por ninguna otra razón. En algún punto, al segundo día, giré al este porque había una cresta en esa dirección que bloqueaba lo peor del viento, y el viento había sido considerable. En algún lugar del tercer día giré al norte de nuevo, porque el camino de la cresta bajaba a través de un valle, y el valle llevaba a un sendero, y el sendero tenía la cualidad de llevar a alguna parte, que era más de lo que podía decir sobre mis propias intenciones. Las luces del Castillo del Cuervo se habían visto desde la cresta antes de que la tormenta se cerrara. Un tipo de visibilidad muy particular, de esas que pertenecen a algo muy grande y muy iluminado en medio de un paisaje muy oscuro. El tipo de visible que no puedes ignorar una vez que lo has visto. No apunté hacia él conscientemente. Apunté hacia la luz porque la oscuridad detrás de mí se había vuelto demasiado grande para seguir avanzando a través de ella. Y aquí estaba yo, palmas en el hierro, rodillas en la piedra. Y la puerta se abrió. No lo hizo gradualmente, sino que giró hacia adentro con un movimiento limpio, el movimiento de algo acostumbrado a abrirse, que no se cuestiona si debería abrirse, que lleva haciéndolo el tiempo suficiente como para que la decisión de abrirse y la apertura misma se hayan convertido en una cosa continua. El calor del interior llegó a mis manos antes de que mis ojos se hubieran ajustado al cambio de luz. Su calor era casi doloroso. No había sabido hasta ese momento lo frías que se habían puesto mis palmas. No lo había registrado como una ausencia hasta que la ausencia fue llenada. El calor subiendo por mis dedos con la conmoción particular de un retorno, de algo que debería haber estado allí todo el tiempo. Levanté la vista. Me había preparado para un guardia con expresión aburrida, o la firmeza practicada de alguien que ha rechazado a la gente en las puertas el tiempo suficiente como para que el rechazo se haya convertido en memoria muscular. Había preparado la frase que usaría, no una súplica. Había decidido no suplicar en el camino, en algún momento del segundo día, cuando comprendí que no tenía nada que ofrecer a cambio de nada y por lo tanto, suplicar sería simplemente vergonzoso. Sino una simple declaración de hecho, porque los hechos eran más difíciles de descartar que los sentimientos. El hombre en la puerta no era un guardia, era demasiado alto. No alto de la manera en que los hombres que se decían a sí mismos altos eran altos. Alto de la forma en que una cosa simplemente ocupa espacio vertical como una característica de su naturaleza, como una pared de acantilado es alta, como un árbol muy viejo es alto, sin necesidad de anunciarlo. No llevaba armadura, solo una camisa oscura, sin insignias, abierta en el cuello. Su cabello era negro, sin ningún arreglo que sugiriera ceremonial,
echado hacia atrás de su rostro de la manera en que te echas el pelo hacia atrás cuando no estás pensando en ello. Sus manos a los costados estaban vacías. Sus ojos eran ámbar, no el ámbar amarillo de ciertas piedras a la luz del día, sino el color más profundo del ámbar sostenido a la luz del fuego, algo entre oro y marrón, y en las sombras de la entrada captaban la luz interior de algún lugar detrás de él y la retenían con la cualidad de algo que no suelta lo que toma. A cada lado del umbral, completamente inmóviles, estaban sentados dos lobos. Eran negros. Eran lo suficientemente grandes como para que sus hombros llegaran a la altura de mis codos mientras yo estaba arrodillada y yo no era pequeña. No gruñían, no estaban tensos hacia mí, simplemente me observaban con esa paciencia del agua, que no era pasiva, que tenía profundidad, una cualidad de espera que era su propia forma de presencia. Uno de ellos, el más grande, con una cicatriz en el puente del hocico, movió ligeramente la cabeza cuando lo miré. No hacia mí, simplemente cambió de posición, y la cualidad de su atención pasó de la observación a algo más para lo que no tenía palabra. El hombre me miró, yo miré a los lobos, luego a la piedra más allá de ellos, que estaba dentro, que estaba caliente, que no me iba a decir nada útil sobre qué se suponía que debía hacer con mi cara en ese momento. Dije lo que había decidido decir en el camino. No tengo a dónde ir. El silencio que siguió no fue el silencio de un hombre tratando de averiguar cómo rechazarme. Me habían rechazado suficientes veces en los últimos 18 meses como para conocer ese silencio. Esto era diferente. Esto era el silencio de alguien que había escuchado algo y lo estaba procesando con el peso completo de su atención, no el peso parcial de alguien que ya ha decidido y simplemente se está tomando un momento para formular la decisión cortésmente. Duró lo suficiente como para que el calor de la puerta llegara a mis rodillas. Los músculos se relajaron ligeramente, involuntariamente, el cuerpo aceptando un alivio que no se había ofrecido formalmente. La versión de esperanza del cuerpo, más terca que la de la mente. Entonces el hombre dijo, sin girar la cabeza, a un volumen que no era elevado, pero que tenía en sí la cualidad de algo que sería escuchado independientemente del volumen. Elvin. Pasos desde algún lugar más profundo del castillo. Botas sobre piedra, acercándose rápidamente. El ritmo particular de alguien que no sabe por qué lo llaman, pero entiende que la llamada exige velocidad. Un guardia apareció por el hombro del hombre alto, su cara enrojecida por el apuro, su expresión atrapada en algún lugar entre la alarma y la confusión, la expresión de alguien cuya tarde ha tomado un giro sobre el que no fue informado. «Mi señor», dijo Elvin, el guardia. «Sí, mi señor, dígame». «Encuentra a Desta. Dile que prepare la habitación pequeña en el pasillo este». El hombre no miró al guardia. Sus ojos estaban fijos en mí. «Y trae agua y tela. Necesita que le vean las rodillas antes que cualquier otra cosa». «Mi señor, el protocolo es...» «Sus rodillas», dijo el hombre con exactamente el mismo volumen que antes, con la misma cualidad de alguien que ha dicho lo más importante y no tiene interés en repetirlo, pero lo repetirá tantas veces como sea necesario, antes que cualquier otra cosa. El guardia se fue. El hombre dio un paso atrás del umbral, no para apartarse de mi camino, exactamente, sino para quitarse del espacio entre yo y el interior del castillo, de la forma en que quitas algo que no debería haber estado en el camino de alguien en primer lugar. Me puse de pie. Mis piernas resistieron. No estaba segura de que lo harían. Resistieron y di un paso a través de la puerta, y el calor se cerró a mi alrededor como una mano apretándose alrededor de algo que intenta retener. El lobo con la cicatriz en el hocico se movió cuando crucé el umbral, no hacia mí, sino junto a mí,
un paso detrás y a mi izquierda, igualando mi paso con la corrección sin esfuerzo de algo que ha encontrado el lugar donde estaba destinado a estar. El hombre observó esto sin ningún cambio de expresión, pero lo observó con una cualidad de atención diferente a la que me había dado en la puerta, más interna, más algo que estaba haciendo consigo mismo en lugar de con la información que tenía delante. No hizo ningún comentario, y yo no pregunté. La habitación pequeña en el pasillo este tenía una cama con dos mantas, una ventana que daba al norte hacia la oscura línea de árboles que había sido visible desde la cresta antes de la tormenta, una mesa con una lámpara ya encendida y una silla colocada a su lado con la precisión práctica de muebles que habían sido arreglados por alguien que pensaba en dónde debían estar las cosas en relación con el lugar donde una persona las necesitaría. El suelo era de piedra con una alfombra de juncos tejidos junto a la cama. Los juncos eran ásperos. Presioné la palma de mi mano contra ellos mientras de una mujer con la complexión de una piedra de molino, con el cabello plateado recogido en la nuca sin adornos, que se movía por la habitación con una eficiencia indistinguible de la gracia, terminaba de limpiar los cortes de mis rodillas con agua y algo que olía a hierbas. La alfombra era más gruesa que la cama en la que había dormido en la casa de mis padres. Esto me resultó profunda e inesperadamente reconfortante. Su aspereza contra mi palma tenía una cualidad de honestidad que me había faltado sin saber que me faltaba. «Pon tu peso en ella», dijo Desta, todavía concentrada en la segunda rodilla, «y dime si tira». Cambié mi peso. «No, no tira». Desta ató la tela con dos nudos eficientes, el tipo de nudos que significaban que la tela se quedaría donde fue colocada, independientemente de lo que el resto del cuerpo decidiera hacer. Se puso de pie y se movió hacia la puerta con la misma eficiencia con la que se había movido a través de todo lo demás. Luego se detuvo, se volvió. La lámpara proyectaba sombras a lo largo de la pared de piedra. La cara de Desta estaba en su mayor parte en sombras, pero sus manos estaban en la luz. Manos de alguien que ha hecho cosas durante 40 años, cicatrizadas en los nudillos, engrosadas en las palmas, marcadas por herramientas específicas, de maneras específicas, completamente seguras en sus movimientos. Puso un plato sobre la mesa. Pan, una hogaza entera que todavía desprendía el calor del horno en su centro, un trozo de queso amarillo duro, una jarra de agua y, a su lado, una taza más pequeña de algo más oscuro que olía a verduras de raíz reducidas a una especie de jarabe. El tipo de cosa que se prepara para la gente que necesita algo que su estómago pueda tolerar antes de poder tolerar algo más pesado. «Come», dijo Desta, y se fue. Me senté mirando el pan por un momento de duración indefinida. Luego lo tomé. El calor llegó a mis palmas antes de que mis dedos se cerraran a su alrededor. Un calor específico, no el de la habitación, ni el de la manta, ni el agua que Desta había usado en mis rodillas, sino el calor de algo que había estado vivo recientemente, de la misma forma en que el pan está vivo cuando se ha hecho correctamente, cuando las manos que lo hicieron sabían lo que hacían y su preparación no fue un accidente. Y luego el olor. Me detuve. Todo se detuvo. Mis manos, mis pulmones, mis ojos, los pequeños cálculos automáticos de un cuerpo que había estado gestionando la logística durante 3 días. El olor era a levadura y a carbón en la corteza. Y debajo, algo más dulce que no correspondía a un pan que era solo pan. Una dulzura que era incorrecta para esta cocina y correcta para otra cocina específica que ya no existía. El olor de una mañana en una casa que ahora era la casa de otra persona, de una mesa con marcas específicas en la madera, de las manos de una mujer
haciendo el mismo pan de manera diferente cada vez, y a la vez el mismo pan de forma inconfundible. La quietud duró aproximadamente 20 segundos. Respiré, presioné el pulgar en la corteza del pan y sentí su resistencia, la densidad específica de algo que había sido hecho con cuidado y el tiempo justo. Comí. La taza más pequeña sabía a chiribía y a algo terroso y ligeramente amargo que no reconocí. Bebí todo, comí todo el pan y todo el queso. Doblé la servilleta de tela que había estado debajo del plato, con la precisión automática de alguien a quien le han enseñado que doblar las cosas es una forma de respeto, y la puse al lado del plato vacío. Y luego me senté en la silla y miré por la ventana a la oscuridad donde estaba la línea de árboles. Y el lobo que me había seguido por el pasillo estaba tumbado justo fuera de mi puerta abierta a la luz de la lámpara del pasillo. Su cabeza sobre sus patas delanteras, su respiración lenta y constante, como si esto fuera algo que hacía cada noche y no algo que nunca antes había sucedido. No le pedí que se fuera, cerré los ojos. Por la mañana me desperté antes de que el aceite de la lámpara se agotara y me quedé mirando el techo de la habitación pequeña, que era de piedra con una viga de madera vieja que la atravesaba, oscurecida por las décadas de existencia de las que había formado parte antes de que esta habitación fuera esta habitación. El lobo todavía estaba en el pasillo. Podía oírlo respirar. Escuché otras cosas también. La firma acústica particular de un edificio muy grande despertándose. Ruidos metálicos distantes desde algún lugar de abajo que identifiqué como sonidos de cocina, pasos en pasillos a diferentes intervalos y diferentes velocidades. El lenguaje de un lugar que había aprendido a moverse a su alrededor sin pensar. El sonido de la madera en las vigas, contrayéndose con el frío de la mañana. Había dormido unas 7 horas. Eso era más de lo que había dormido en bloques consecutivos en varios días. Mis rodillas dolían menos. Mi palma izquierda todavía estaba vendada, la tela rígida, pero el latido se había reducido a algo manejable. Me levanté, me vestí con la misma ropa con la que había llegado, no tenía otra, y me senté en la silla hasta que vino Desta. Desta llegó sin tocar. Yo lo había estado esperando. Desta puso una bandeja sobre la mesa con un cuenco de grano cocido hasta quedar blando, una taza de algo caliente que no era exactamente té y un pequeño tarro de miel. «El capitán Aldrich va a venir a hablar contigo esta mañana», dijo Desta. Lo dijo de la manera en que lo decía todo, como información. No como una advertencia ni como una preparación. Procedimiento estándar para las personas que llegan a la puerta, supongo. Hizo una pausa y luego añadió: «Dile todo en orden. Escribe rápido, pero odia retroceder». Miré el cuenco. «Está bien». Desta me miró por un momento con la evaluación particular de alguien que ha pasado 40 años decidiendo lo que la gente necesita antes de que lo sepan. Puso una segunda taza de la bebida caliente al lado de la primera y se fue. El capitán Aldrich era un hombre de unos 50 años con ese tipo de rostro específico que se forma tras pasar décadas al viento y al sol. Arrugado en los lugares que corresponden a la expresión y curtido en los que corresponden al clima. Se sentó al otro lado de la mesa frente a mí, en una habitación que claramente se utilizaba exactamente para este propósito. Mesa, 2 sillas, una ventana sin cortinas. Una habitación que no te invita a quedarte más tiempo del que requiere la conversación. No se presentó. Me pidió que declarara mi nombre, origen y motivo de llegada. Yo los declaré. «María de Alcázar», dijo él escribiendo, «pueblo de Alcaraz, Marca Oriental». Levantó la vista. «¿Y la situación familiar?».
Se lo conté. Esto se lo había contado al Consejo de Ancianos en Alcaraz, a un magistrado itinerante que había pasado 6 meses después de la ejecución de mi padre y había escuchado sin escribir nada. A los 2 vecinos que se habían mantenido amistosos durante más tiempo antes de que la carga de mi falta de amigos se convirtiera en una carga que no podían soportar. Había pulido el relato hasta sus hechos esenciales de la forma en que afinas una herramienta al filo específico que necesita para la tarea específica. Mi padre, Borja de Alcázar, ejecutado hacía 18 meses, acusado del robo de tierras de la corona a lo largo de la frontera de la Marca Oriental, condenado por el testimonio de un único testigo y la certificación oficial de la oficina del consejero mayor. La apelación denegada sobre la base de la certificación, ejecutado en el 4º mes de ese año, cuya fecha específica podía darle si la necesitaba. Mi madre, Inés de Alcázar, muerta de la fiebre del río 8 meses después. La fiebre se había estado moviendo por el valle a finales del verano, y mi madre había ido a ayudar a una vecina con un niño enfermo, y había regresado con la fiebre ella misma, y había muerto en 11 días. Yo, sobreviviendo los siguientes 10 meses con la combinación de mi propio trabajo, la buena voluntad de los vecinos y una terquedad que no le mencioné al capitán Aldrich, pero que era la palabra más precisa para lo que me había mantenido en pie. Aldrich escribió, preguntó por el testigo, le dije el nombre, Pedro el Tejedor, ningún apellido conocido. Un hombre de fuera del valle que no había permanecido en el valle después del juicio. Preguntó por el oficial certificador. Mariano, le dije, consejero mayor. La pluma de Aldrich se detuvo. Se detuvo por el tiempo exacto que le toma a una persona registrar algo inesperado, decidir cómo reaccionar a ello y elegir la reacción de continuar. Luego reanudó la escritura, anotó el nombre e hizo 3 preguntas más, de índole administrativa, ninguna de las cuales requirió que yo lo mirara, lo cual aprecié. Me dio las gracias y se fue. Me quedé sentada en la silla después de que él se marchó, presionando el pulgar en la veta de la mesa. La madera tenía pequeñas marcas superficiales, la acumulación de muchos objetos colocados en superficies sin acolchar. Rastreé una de ellas, el medio círculo dejado por algo con una base curva, una taza o una olla, presionado repetidamente con el tiempo hasta que dejó un registro de sí mismo en la madera. Desde el pasillo fuera de la habitación, a través de la puerta que Aldrich había dejado ligeramente abierta, escuché el sonido de botas sobre piedra deteniéndose. Luego, una voz que reconocí no por las palabras, sino por su cualidad, el timbre específico que había escuchado en la puerta hacía 2 noches, y una vez más a través de la puerta de la sala del consejo, y luego otra voz, más baja, que sería la de Aldrich. Y la cualidad de lo que se transmitía entre ellos era la de algo significativo, la densidad particular de una conversación entre 2 personas que comprenden el peso de lo que se está diciendo. Un momento después, escuché de nuevo los pasos, esta vez más lentos, alejándose en una dirección diferente. Presioné el pulgar en la veta de la mesa. La madera era vieja, las marcas en ella eran una acumulación, que era un tipo de registro, que era un tipo de prueba. Al tercer día de esta me llevó a la cocina, no a modo de invitación, ni como una tarea formalmente asignada. Desta apareció en mi puerta temprano por la mañana y dijo, sin preámbulos, «¿Llevas sentada en esa habitación o en el pasillo desde que llegaste? Ven a la cocina si quieres algo que hacer con tus manos». No había sabido que quería algo que hacer con mis manos hasta que Desta lo dijo. Entonces comprendí que lo había estado queriendo desde la primera mañana, que la quietud de la habitación pequeña había sido una forma de espera
que no tenía el ancho de banda para sostener mucho más tiempo. La seguí a la cocina. La cocina era grande de la misma forma en que las cosas que han evolucionado para satisfacer una necesidad grande y específica son grandes. No diseñada una vez y construida, sino crecida, añadida, reordenada por décadas de necesidad práctica, de modo que su forma actual era una discusión entre la estructura original y cada adaptación que se le había hecho desde entonces. Y de alguna manera, esta discusión se había resuelto en algo funcional, incluso coherente. 6 fuegos de diferentes tamaños, superficies de trabajo de piedra, desgastadas hasta la suavidad, en los lugares donde las manos habían presionado y amasado durante el tiempo suficiente para dejar la piedra diferente. Estanterías que habían sido añadidas a estanterías que ya habían sido añadidas a otras estanterías. Los soportes de diferentes períodos visibles si mirabas al techo sobre ellas. Desta me dirigió de la forma en que lo dirigía todo, con la eficiencia de alguien que ha decidido lo que importa y ha eliminado todo lo que no. ¿Puedes manejar harina?, preguntó Desta. Sí. ¿Y fuego si es necesario? Sí. Bien, empieza en esa estación. Por las mañanas hacemos el pan para el día. No cambies las cantidades sin preguntarme y no pongas nada de vuelta después de haberlo tocado. Comencé en esa estación. El trabajo me resultaba familiar en su mecánica. Medir, mezclar, amasar, y nuevo en su escala. La cantidad de harina necesaria para 300 personas, el tamaño de los lotes, la gestión específica de múltiples fuegos a diferentes temperaturas para diferentes productos. Hacía preguntas cuando no entendía algo y no las hacía cuando sí. Desta respondía a las preguntas que yo hacía sin rodeos, lo cual era más útil que cualquier elaboración. Estaba cargando un pesado saco de harina desde el cuarto de almacenamiento seco a través del pasillo trasero, cuando el sonido de la sala del consejo me alcanzó. La puerta no estaba completamente abierta. Una rendija de quizás 2 anchos de mano, suficiente para que las voces se propagaran en la acústica particular del pasillo de piedra, que recogía los sonidos y los comprimía lateralmente, de maneras que el espacio exterior no lo hacía. No habría reducido la velocidad, excepto que la primera palabra que me llegó a través de la rendija fue Mariano. Seguida, unas pocas frases después, por Borja de Alcázar. El saco de harina era pesado, mantuve mi agarre en él. Disminuí la velocidad hasta detenerme por completo en el pasillo que, a esa hora, estaba vacío y escuché. La voz no era la de Carlos, era de otro miembro del consejo. El tono más alto de un hombre que exponía un argumento en el que creía, reuniendo puntos de la forma practicada de alguien acostumbrado a salas donde se reúnen argumentos. Estaba diciendo algo sobre precedentes y protocolos y la gestión adecuada de situaciones que involucran a personas de origen poco claro, presentándose en la puerta del castillo sin previo acuerdo. Luego la voz de Carlos, la cualidad que reconocí, la cualidad de algo que no eleva su volumen para lograr su efecto, porque el volumen no es la fuente de su efecto. Las circunstancias de su llegada no son lo que estamos debatiendo. Sí, señor, pero el problema no es específicamente la joven, sino el precedente. Tampoco estamos debatiendo precedentes. Lo que quiero, ¿me escucháis?, es una explicación. La certificación de la condena de Borja de Alcázar se completó en 2 días. El proceso estándar requiere 14. Quiero esa explicación por escrito, y la quiero para el viernes. Un silencio. Luego la voz de Mariano, más baja que la del otro miembro del consejo, más controlada. El tipo de control que viene de elegir deliberadamente el control en lugar de ser constitucionalmente tranquilo. Por supuesto, si el señor lo encuentra relevante, lo encuentro relevante. Podéis iros.
Me quedé en el pasillo con el saco de harina contra mi pecho. La pared de piedra estaba junto a mi hombro derecho. Presioné mi mano izquierda contra ella, palma plana, dedos extendidos, y sostuve el frío contra mi piel hasta que el frío se movió a través de la piel y hacia los huesos de mi mano. Y pude volver a pensar, más allá del sonido del nombre de mi padre, en una habitación donde era un dato. Mariano. Había sabido desde el juicio que había un nombre. Mi padre me lo había dicho la única vez que se me permitió verlo antes de la ejecución. No me había dicho qué nombre, no había sabido qué nombre. Solo había sabido que había uno, que el testigo había sido arreglado y la certificación había sucedido a una velocidad que los procesos naturales no alcanzan. Me lo había dicho no para que yo pudiera hacer algo al respecto, sino para que supiera que él no había hecho lo que decían que hizo. Había cargado ese no saber durante 18 meses. Había cargado con un nombre que no tenía. Ahora lo tenía. Cogí la harina y volví a la cocina. Desta miró mis manos cuando bajé el saco, a las marcas de presión que el saco de yute había dejado en mis palmas, ligeramente diferentes de lo que habían sido, luego a mi cara. Desta no hizo ninguna evaluación visible. Puso una taza de agua caliente con jengibre sobre la mesa junto a mi espacio de trabajo y volvió a lo suyo. Mis manos encontraron la harina y la presionaron. La masa tomó más presión de la que era estrictamente necesaria para el pan. Desta no dijo nada al respecto. Fui a la biblioteca a la 3:00 hora después de medianoche. El pensamiento que llevó a esta decisión no fue complicado. Los registros de los procedimientos judiciales se guardaban en la biblioteca del castillo. Lo había aprendido del capitán Aldrich durante la entrevista, cuando él había hecho referencia a un documento del archivo, como si yo quisiera mirar el original por mí misma. No lo había dicho como una invitación, pero era la información relevante. La biblioteca estaba abierta durante las horas en que el castillo dormía, porque el castillo confiaba en los suyos. Yo llevaba 12 días dentro de él. Era una pregunta sobre si yo estaba dentro de él de una manera que se extendiera a la confianza, y había decidido, después de una consideración que duró 1 hora sin dormir en la habitación pequeña, que la ética específica de lo que estaba a punto de hacer era diferente de la ética general de revisar los registros de otra persona, porque estos eran mis propios registros en el sentido de que contenían el registro de algo hecho a mí, y el deseo de mirar una cosa que te hicieron no era, según los estándares con los que me habían enseñado a trabajar, una violación. El fuego de la biblioteca había sido cubierto. Las brasas daban suficiente luz naranja para leer si sostenías el documento cerca. No necesité la vela que había traído. La sección de procedimientos judiciales, marca oriental, estaba en la 3.ª fila desde abajo. El registro de Borja de Alcázar estaba entre 2 registros de hombres cuyos nombres no conocía. El archivo era delgado. Esa fue la primera cosa. Una condena con una ejecución adjunta debería ser más gruesa que esto. No había sabido antes de este momento cómo esperaba que fuera el archivo, pero no había esperado delgado. Lo leí en unos 9 minutos. El testigo era un hombre llamado Pedro el Tejedor. Ningún apellido, descrito como un granjero de fuera del valle, no residente permanente. La certificación estaba firmada con el sello oficial de la oficina del consejero mayor, aplicada por 2 funcionarios que figuraban por nombre y título. El informe del tasador de tierras adjunto, como prueba de apoyo, había sido completado por un topógrafo al que no reconocí. El juez que había firmado la orden de ejecución era un hombre que tampoco conocía. Encontré su nombre en un archivo administrativo separado. Una recomendación por servicio distinguido, emitida 6 meses después de la muerte de mi padre. La recomendación estaba firmada por la oficina del consejero mayor. Saqué el papel. Desta me había dado pan hacía 2 días,
Una porción para llevar de vuelta a mi habitación, envuelta en papel del tipo que se usa para el almacenamiento de cocina. Había estado guardando el papel, no del todo conscientemente, el hábito de no desperdiciar cosas que aún podrían ser útiles, un hábito que había sido inculcado tan profundamente por los últimos 18 meses que ya no lo examinaba. El papel todavía olía ligeramente a pan. Lo puse en el atril de lectura y recogí la pluma del tintero junto a la lámpara. Escribí con letra pequeña. Mi madre me había enseñado a escribir en los márgenes de los libros prestados, porque poseíamos muy pocos libros. Y tomar prestado era como accedías a lo que necesitabas acceder y escribir en los márgenes era como guardabas lo que necesitabas guardar. Nunca había desaprendido la escala de esa escritura. Copié los nombres, las fechas, los números específicos, el lapso entre la presentación de la acusación y la certificación, el lapso entre la certificación y la ejecución, el lapso entre la ejecución y la transferencia formal de la tierra, el nombre del topógrafo, el nombre del testigo, el nombre de los funcionarios que habían aplicado el sello. Deberías haber preguntado. La voz vino desde la puerta. Había escuchado los pasos en el pasillo 30 segundos antes de la voz. No deliberados, no el sonido de alguien acercándose con cautela, sino los pasos de alguien moviéndose por su propio espacio, sin necesidad de anunciarse. La cualidad particular de peso y ritmo que pertenece a una persona que posee el suelo sobre el que camina, no en el sentido legal, sino en el sentido de haberlo caminado lo suficiente como para conocerlo. Había tenido 30 segundos para decidir cuál sería mi reacción a esto, y había decidido que quienquiera que entrara por esa puerta tenía derecho a estar en esa biblioteca, y yo no, y que aceptaría cualquier consecuencia que de ello se derivara, porque había tomado la decisión conociendo el riesgo. Y tomar una decisión sin aceptar su riesgo no es realmente tomar la decisión. Dejé la pluma, me di la vuelta. Carlos estaba en la puerta, la misma camisa oscura, sin lámpara. No la necesitaba. Comprendí sus ojos ajustándose a la oscuridad con la eficiencia particular de algo que está construido para ello. Miró el papel en el atril de lectura, a la pluma que yo había dejado, al archivo abierto. Entró en la habitación. Yo permanecí donde estaba. Solo quería que supieran que no era culpable, dije. Era la verdad más sencilla que podía decir. Había estado preparando algo más complicado en la caminata a la biblioteca, pero lo complicado se había disuelto cuando él apareció, y lo que quedó fue la verdad sencilla. Cruzó la habitación y miró el papel. Yo había escrito en columnas, nombres, fechas, lapsos. Él lo leyó. Pude notar que estaba leyendo por la cualidad de quietud que tenía su rostro. No ausencia de expresión, sino el tipo de expresión concentrada que viene de leer algo que está confirmando algo, no sorprendiéndolo. Se enderezó. Ya lo sabía, dijo. Sus ojos se movieron del papel a mí. No sabía quién eras tú. Lo miré directamente entonces. Completamente. Era la primera vez que me había permitido hacer esto. Mirar sin la rápida evaluación de alguien, estimando la amenaza. Mirar de la forma en que miras algo que has decidido que quieres comprender. Lo que encontré no fue la expresión que había estado preparada para encontrar. Había estado preparada para la autoridad en su aspecto formal. La forma en que se ve el rostro de un hombre cuando sabe que necesitas algo de él y está decidiendo qué hacer al respecto. Lo que encontré fue algo más cuidadoso, algo que había tomado una decisión, pero aún estaba sopesando las implicaciones de esa decisión. De la forma en que te quedas con una elección después de haberla hecho, no dudando de la elección, sino dándole todo su peso.
La investigación comenzó la mañana después de que llegaste, dijo. Escuché eso, lo procesé. La mañana después de que llegué, lo que significaba la noche de mi llegada o la primera luz de la mañana siguiente, lo que significaba que la decisión de investigar la condena de Borja de Alcázar se había tomado antes de que él supiera mi nombre, antes de la entrevista con Aldrich, antes de que supiera algo sobre mí, más allá del hecho de que yo había estado arrodillada fuera de su puerta, en el frío, sin nada. ¿No sabías quién era yo?, le dije. No. Entonces, ¿por qué? No fue del todo una pregunta. La inflexión que le di no fue la inflexión ascendente de una pregunta, sino la inflexión plana de una solicitud de información que podría no existir en una forma que pueda ser expresada con palabra. Él se quedó en silencio por un momento, lo suficiente como para que yo pensara que iba a decir que no lo sabía, lo cual habría sido honesto y lo cual yo habría aceptado. Escuché el sonido que hiciste cuando golpeaste. Dijo. No, el golpe en sí, el sonido de ello. ¿Qué tipo de sonido era? ¿Qué tipo era? El sonido, dijo él cuidadosamente, el de alguien que no se ha detenido, que no espera respuesta, pero que sigue golpeando. Eso es diferente al sonido de alguien que espera algo. Pensé en ello. ¿En qué tipo de sonido era golpear una puerta con manos que apenas tenían la fuerza para golpear en la puerta de un lugar al que no habías apuntado en la oscuridad, después de 3 días de caminar hacia la nada específica, excepto hacia adelante? Recogí el papel, lo doblé 2 veces, lo sostuve hacia él. Entonces, termínalo, dije. Él miró el papel doblado en mi mano, sosteniéndolo. Lo tomó de mí y sus dedos se cerraron alrededor de él. La presión específica de una mano cerrándose alrededor de algo que intenta retener. Y yo no vi qué pasó con su expresión en ese momento, porque estaba mirando el papel en su mano. El lobo mayor apareció en el borde de la luz del fuego. No lo había oído entrar. Se acostó entre nosotros, acomodándose con el movimiento pesado y deliberado de algo muy grande, eligiendo su posición con cuidado, y apoyó la cabeza en sus patas, y la luz del fuego se movió a través de la cicatriz en su hocico. Carlos miró al lobo, luego a mí. No pude distinguir cuál era su expresión. Todavía no había aprendido a leerlo lo suficientemente bien para eso, pero su cualidad era algo que le pertenecía a él, que no se trataba de la biblioteca o del papel o de la investigación, algo que se trataba de este momento específico y de su particular disposición, el lobo entre nosotros y el fuego detrás de mí y el papel en su mano. Deberías dormir, dijo. Yo había estado tratando de decir algo más. En cambio, dije, sí, y pasé junto a él en la puerta. Me detuve porque había pensado en algo. No hay informe original del topógrafo, dije sin volverme. Nunca lo hubo. El topógrafo no existe. Si preguntas por él, lo averiguarás. Lo escuché detrás de mí hacer un sonido que no era del todo una risa, ni del todo una respiración. Algo intermedio, el sonido de alguien a quien se le ha entregado la última pieza de algo y ha confirmado que encaja donde debe encajar. Volví a la habitación pequeña en el pasillo este. El lobo mayor me siguió a la distancia que había mantenido desde la primera noche y se tumbó en el pasillo fuera de mi puerta y durmió. Momento, aquí tengo que parar un instante. Todo esto, esta situación con Carlos, el castillo y el descubrimiento sobre mi padre, era tan absurdo, tan de película, ¿sabéis? ¿Quién llega a la puerta de un castillo desconocido, sin nada, y de repente se encuentra en medio de una conspiración? En mi pueblo, en Alcaraz,
Habríamos dicho que estaba soñando o que el frío me había afectado la cabeza. Era demasiado grande, demasiado importante. Siempre nos habían enseñado a mantener la cabeza baja, a no buscar problemas con los poderosos. Y yo, aquí estaba, hurgando en registros secretos de la biblioteca de un señor que acababa de decidir limpiar el nombre de mi padre. ¿Por qué? No tenía ni idea. No entendía la mitad de sus razones, o si es que había alguna razón. Quizás era simplemente un hombre que creía en la justicia, lo cual era un concepto que para mí sonaba a leyenda antigua. Nunca había sido testigo de ella, o era algo más. Todavía hoy me lo pregunto, pero en ese momento era una pieza más del puzzle que no sabía cómo encajar. De alguna forma, todo esto se sentía demasiado real para ser un sueño y demasiado irreal para ser la vida que conocía. Pero lo era, así que volvamos a esa realidad. Mariano no era una persona dada a gestos dramáticos. Comprendí esto retrospectivamente, después de la sesión, una vez que hube ensamblado la secuencia completa de lo que había hecho y vi su patrón. El patrón de un hombre que comprendía que el drama crea testigos y que la ausencia de drama no deja nada que testificar. Había pasado el día siguiente a la conversación de la biblioteca en una serie de visitas individuales a 3 miembros del consejo, nunca todos juntos, lo cual habría sido una reunión formal con un registro formal, sino por separado en el transcurso ordinario del día, a la manera de hombres que se encuentran casualmente en el mismo pasillo, compartiendo las preocupaciones de gobierno de la forma informal que es más difícil de rastrear que la comunicación formal. Por la tarde, 3 expresiones independientes de preocupación sobre la situación habían llegado al secretario de Carlos. Por la mañana, el secretario había redactado un memorándum resumiendo estas preocupaciones. Al mediodía, una carta había llegado del pueblo del Cruce de los Pájaros. La carta era de un posadero. Declaraba que una joven, coincidiendo con mi descripción, cabello oscuro, cortado irregularmente, viajando sola, edad estimada 20, había robado comida y monedas del almacén de la posada en una fecha específica durante la temporada de tormentas. El posadero deseaba presentar una queja formal al castillo con el propósito de que se detuviera al individuo. La fecha del supuesto robo era la noche en que yo había dormido en un campo porque no tenía monedas para una posada. El nombre del posadero era un nombre que yo no había oído antes. La ubicación de la posada estaba en el Cruce de los Pájaros, por donde yo había pasado, donde había hablado con una persona, una mujer, en el pozo del pueblo, durante unos 4 minutos. La sesión formal fue convocada al mediodía. Me senté en el centro de la sala del consejo en una sencilla silla de madera. No estaba acusada. No todavía técnicamente, no hasta que la queja fuera formalmente presentada y formalmente procesada, pero se me exigía estar presente mientras la queja era escuchada y respondida. La Cámara tenía 8 miembros del Consejo, 6 de los cuales yo no había conocido previamente. Mariano estaba en el extremo más alejado de la mesa, entre otros 2 a quienes yo no conocía por su nombre. Miré la piedra particular en la pared lejana, la que era ligeramente más clara que las que la rodeaban. Una reparación lo suficientemente antigua como para que la piedra nueva hubiera estado allí lo suficiente como para llamarse vieja, pero no lo suficiente como para haberse oscurecido para coincidir con el original. Mantener mis ojos en esa piedra, no cambiarla. Eso era lo que yo necesitaba de ella. Mariano leyó la carta. La leyó completa, a un ritmo mesurado, cada detalle, con la precisión de alguien que quiere que el peso completo de cada palabra se asiente antes de que comience la siguiente. Su voz era plana, profesional. No era la voz de alguien que actuara indignación,
Era la voz de alguien que presentaba pruebas, lo cual era más difícil de discutir. Terminó y me miró. La fecha en la carta es incorrecta, dije. ¿El posadero? Preguntó uno de los consejeros, la voz llena de un formalismo que a mí me sonaba a desconfianza. La fecha es incorrecta. Pasé por el cruce de los pájaros el 22. Dormí en un campo fuera del pueblo la noche que afirman que robé de la posada porque no tenía dinero para la posada. Hubo una persona con la que hablé en el pueblo, una mujer en el pozo, no sé su nombre, que me dijo que el camino del norte estaba lavado y que debería tomar el camino de la cresta. Necesitaríamos verificar, dijo Carlos. Había estado sentado a la cabecera de la mesa desde que comenzó la sesión. Toda la sesión, todos en la sala habían estado gestionando la cualidad de su atención hacia él, mirándolo y luego desviando la mirada, a la manera de personas que comprenden que lo más importante en una habitación es también lo que no miras demasiado directamente. No había hablado hasta ahora. Envíen a alguien al cruce de los pájaros, dijo. Verifiquen la fecha del supuesto incidente. Verifiquen al posadero. Verifiquen que la posada mantiene registros consistentes con una queja de esta naturaleza. Volveremos a reunirnos cuando la información esté disponible. La quietud de Mariano cambió. Fue sutil, un cambio en la cantidad de esfuerzo requerido para mantener la quietud, de la forma en que la respiración cambia cuando alguien no se está moviendo, pero está gestionando algo interno muy grande. Miró a Carlos y su mirada tenía la cualidad de algo que calculaba a una velocidad que no era del todo lo suficientemente rápida. Por supuesto, dijo él, si el Señor lo encuentra necesario. Lo encuentro necesario, dijo Carlos. Esta sesión queda suspendida hasta que se reciba la información. Desta entró en la sala del consejo mientras Mariano estaba enrollando la carta. Desta no tenía posición oficial en los procedimientos del consejo. Era la jefa de cocina del castillo, lo cual no era una posición política en el sentido formal, aunque era una posición de considerable autoridad real, ya que una cocina que no funciona correctamente es un problema que afecta a todos, independientemente del rango. Caminó hacia la cámara de la manera en que caminaba hacia cada otra habitación, con la franqueza eficiente de alguien que tiene una razón específica para estar allí y ningún interés en parecer que no podía tenerla. Y puso un trozo de papel sobre la mesa frente a Carlos. Era el papel de envolver pan, el papel de cocina, con un leve olor de su propósito original todavía en él, y en pequeñas columnas cuidadosas por su superficie. Escritura. Vi a Desta desde mi sitio, en la parte de atrás de la sala. Su movimiento era tan característico, tan seguro. Ella no hacía teatro. No perdía el tiempo en palabras innecesarias. Solo acción, precisa y determinada. Para ella, esto no era solo un acto de apoyo, sino de rectitud. Sabía que Desta valoraba la honestidad y el trabajo bien hecho por encima de todo. Y yo, una extraña, había cumplido con esos valores. Estoy segura de que, mientras cruzaba la sala, su mirada seria escrutaba los rostros de los consejeros, evaluando su decencia, su comprensión. Para Desta, el castillo era un organismo vivo, y si una parte estaba corrupta, el todo sufría. Mi situación, la injusticia de mi padre, era una enfermedad que debía ser curada, y ella, con ese trozo de papel, era la medicina, entregada sin pedir permiso. Ella tenía esto, dijo Desta. Lo dijo a la sala en general, a nadie en particular, lo cual era el tono más autoritario disponible. La vi llevar pan de vuelta a su habitación hace 2 días, envuelto en esto. Encontré el envoltorio a la mañana siguiente con escritura. Lo guardé. No miró a nadie. Puso sus manos a los costados.
Esperó. Los ojos de Mariano fueron al papel, luego a mí. Yo miré a la piedra clara en la pared lejana. Las fechas de ese papel, dijo Carlos, corresponden al registro judicial de una condena certificada bajo el reinado de mi predecesor. He tenido un investigador revisando esos registros durante 5 días. Tomó el papel doblado de dentro de su camisa. No lo miré, pero sabía lo que era, conocía su forma específica, doblada 2 veces, y lo puso junto al papel de Desta. La escritura en ambos era mía. Misma mano, misma letra pequeña y cuidadosa. 5 días de diferencia. El topógrafo que figura en la evidencia de apoyo no existe, dijo Carlos. El nombre del topógrafo no aparece en ningún registro del castillo previo a la queja. El informe de tasación de tierras fue el único registro que llevaba ese nombre. Hizo una pausa. Mariano, dijo, me gustaría ver el original de ese informe. Mariano no dijo nada. La tasación original del topógrafo, el documento del que se produjo el informe de tasación de tierras. Por favor, tráemelo. Creo, necesitaría revisar el archivo. Por favor, revise el archivo. La habitación tenía la cualidad de la respiración contenida. 8 miembros del consejo, 2 guardias en la puerta, Desta parada en la esquina de la mesa con las manos a los costados y el espacio en el centro donde yo me sentaba, y los 2 papeles en la mesa, y Mariano en el extremo más alejado de la mesa, mirando a Carlos con la mirada de alguien que se ha quedado sin pasillo y ha llegado a la pared. No hay original, dijo Mariano. El sonido que siguió no fue silencio. Fue el sonido específico de una habitación llena de gente tomando la decisión, cada uno individualmente, de no respirar al mismo tiempo. El recuento completo fue llevado a cabo durante 4 días por un panel de 3 administradores y el investigador, que había sido enviado al cruce de los pájaros y había regresado con información antes de que la sesión se reanudara. El posadero que había presentado la queja no existía. El nombre era el de un hombre que había muerto 11 años antes en la Marca Oriental. La posada en sí existía, pero sus registros no mostraban ninguna queja presentada para la fecha en cuestión. Y el dueño de la posada, al ser entrevistado, dijo que no había enviado ninguna correspondencia al castillo. El topógrafo que había certificado el informe de tasación de tierras no existía. Ningún registro del nombre aparecía en el registro de licencias para topógrafos en la Marca Oriental, en los registros del gremio o en cualquier documentación del castillo previa a su aparición en el archivo de condena de Borja de Alcázar. El testigo, Pedro el Tejedor, el hombre sin apellido, descrito como un granjero de fuera del valle, fue localizado por el investigador en una aldea a 12 kilómetros de Alcaraz, donde había vivido durante 8 años con un nombre diferente. Bajo interrogatorio formal y al mostrársele documentación que convertía la acusación formal de falso testimonio en una posibilidad legal seria, produjo una carta. La había guardado, explicó, porque no había confiado en que guardarla fuera seguro, pero había confiado en que destruirla era menos seguro. La carta estaba escrita con una caligrafía que el notario del consejo, al mostrársele tanto la carta como una muestra de la correspondencia formal de Mariano, identificó como consistente. El número en la carta correspondía a la cantidad que se le había pagado por el testimonio. La tierra había sido transferida a Mariano en la semana siguiente a la ejecución, a un precio que era aproximadamente el 30% del valor tasado como resultó por el topógrafo inexistente cuyo informe había sido la base de la condena. Mariano la había vendido 6 meses después de la compra por el valor de mercado completo. Mariano respondió a cada elemento por separado con la precisión metódica de un hombre que había pasado una carrera
haciendo cosas complicadas de probar. Pero las cosas fueron probadas. Fueron probadas una a la vez, con documentación, de la manera en que las cosas se prueban cuando la prueba se ha hecho correctamente. La sesión que lo despojó de su cargo duró 40 minutos. El registro formal de la misma abarcó 11 páginas. Citaba 12 violaciones específicas de sus obligaciones como consejero mayor. No se me exigió asistir. Asistí. Me quedé de pie en la parte trasera de la cámara, contra la pared, con los brazos a los costados y los pies planos en el suelo, y observé los procedimientos con la cualidad de atención que había estado prestando a las cosas durante 18 meses. La atención de alguien que ha estado esperando y ahora está viendo para qué era la espera. Cuando Mariano fue escoltado fuera de la cámara, pasó junto a mí. Disminuyó la velocidad por un momento. No me moví, no cambié mi posición, no desvié la mirada. Él pasó de largo. No fue lo que había pensado que sentiría. Había pensado en los días en que me permitía pensar en ello, que este momento se sentiría como algo grande y resuelto. El cierre de una puerta que había estado abierta durante mucho tiempo. Lo que sentí fue más pequeño que eso, más físico. La liberación de una tensión específica en mis hombros que había estado sosteniendo desde la mañana en que llegué a la casa del anciano del pueblo. Y él me había dicho cuidadosamente y con pesar, y con la palabra desafortunado, 3 veces, que la comunidad no era capaz de sostener mi presencia continua. Se sintió como dejar algo. Se sintió como el alivio de haber cargado algo un largo camino y finalmente estar en un lugar donde podías dejarlo. 3 días después, Carlos me encontró en el jardín del castillo. Era por la mañana. El jardín estaba frío como lo están los lugares exteriores en la temporada tardía. Frío con el olor de la tierra bajo él. El frío vivo, que era diferente del frío de la piedra, que tenía profundidad. Yo había salido porque había estado dentro de la habitación pequeña, el pasillo y la cocina durante días, y el peso de la piedra interior se había convertido en algo de lo que necesitaba alejarme. Estaba de pie en el camino que discurría entre los lechos desnudos, con el talón presionado en el suelo en el borde del camino. El suelo respondió con la resistencia específica de algo frío, sólido y profundo, y lo encontré satisfactorio de una manera que no podría haber explicado si me lo hubieran pedido. Lo oí antes de verlo. Los pasos de alguien que no busca a la persona que encontrará, que simplemente se están moviendo por el jardín, porque el jardín es parte del espacio por el que se mueve por la mañana. Él estaba en el camino lejano. Yo seguí parada donde estaba. Lobo mayor y loba menor se separaron al llegar al centro del jardín, uno yendo a cada lado, y se tumbaron en posiciones que creaban entre ellos y nosotros, Carlos y yo, un cuadrado aproximado, del tipo que no es geométricamente preciso, pero que tiene la cualidad de un arreglo que tenía sentido para quienquiera que lo hizo. Carlos se sentó en el banco de piedra más cercano a la pared. Las tierras de Alcázar han sido formalmente reasignadas, dijo. La escritura está a tu nombre. El notario del castillo completó la documentación ayer por la mañana. Lo sé, dije. El castillo era una comunidad lo suficientemente pequeña en su centro como para que la información se moviera a través de ella sin ningún esfuerzo particular por parte de la información. Gracias. El castillo puede proveer apoyo material para reconstruir, dijo. Si decides regresar a las tierras, mano de obra, recursos, las cartas de presentación apropiadas a las autoridades del pueblo. Miré mis manos. Los callos me resultaban familiares. La cicatriz en la palma izquierda, la del camino a las afueras del cruce de los pájaros, había sanado en una línea delgada, casi invisible con esta luz.
Pero firmé un documento diferente ayer, dije. Él esperó. Las tierras ahora están formalmente registradas como propiedad comunitaria. Las familias que han estado cultivando el área circundante durante la última generación están nombradas como coadministradores. Mi nombre es el nombre fundacional en la escritura, pero la tierra en sí misma no es mía para reconstruir. Nunca lo fue realmente. Era la tierra de mi padre, y él la trabajó junto a la gente que vivía cerca de ella. No pensé que tuviera sentido llamarla mía y luego decidir qué hacer con ella sin ellos. Lo escuché cambiar ligeramente de posición en el banco. La cualidad de su atención cambió. No de una manera que yo pudiera haber descrito con precisión, pero ahí. Desta me dice que te has vuelto útil en la cocina, dijo. Desta te dice lo que ella decide que deberías saber. Presioné el talón en el suelo de nuevo. No creo que te diga lo que decide que no deberías. Lleva aquí 43 años. Se ha ganado el derecho a determinar las categorías. Sí, dije. Así es. Nos quedamos en silencio. Un pájaro se movió en las ramas desnudas del árbol en la esquina del jardín, acomodándose y luego acomodándose de nuevo. La oreja del lobo mayor se movió. El castillo puede ofrecer el arreglo usual para personal permanente, dijo Carlos. Designación formal, compensación trimestral, puesto apropiado. Estás intentando darme una razón para quedarme, dije. Él no lo negó. Miré el árbol, luego el suelo bajo mi talón, luego el espacio entre mi posición en el camino y su posición en el banco que tenía a los dos lobos, dispuestos como si hubieran sido colocados allí deliberadamente. ¿Podrías simplemente preguntar? Le dije. Un largo momento. ¿Te quedarías? Dijo. La franqueza de ello, no protegido, no rodeado de contexto, solo la pregunta, tenía una cualidad para la que yo no había estado preparada. Había estado preparada para algo más cauteloso, algo que dejara más distancia entre el preguntar y el preguntar. Esto era solo la pregunta. Miré mis manos, a los callos y la cicatriz, a la textura específica de mi propia piel, que era la textura de alguien que había trabajado y caminado y sobrevivido, que no era la textura de alguien que necesitaba ser protegida, que tampoco era la textura de alguien que no quería a veces estar en un lugar donde tuviera razones para quedarse. No tengo a dónde ir, dije. Pude sentir que él escuchaba la frase diferente esta vez. La diferencia en la inflexión era la diferencia entre llegar a algún sitio y elegirlo. Y yo sabía que él podía oír esa diferencia porque había pasado 2 semanas viéndole escuchar cosas que no eran el contenido obvio de lo que se decía. «Tienes un lugar», dijo. «Sí», dije. «Esa no es la razón por la que lo estoy diciendo». Yo lo estaba diciendo porque la frase había llevado un peso en la puerta y ahora llevaba un peso diferente. Y yo quería que él supiera que yo lo comprendía, que era consciente de lo que estaba haciendo, que esto no era un accidente, que me había estado moviendo hacia este momento con la misma cualidad de intento que había usado para golpear esa puerta. No esperando, no sin duda, pero sin detenerme. «Entonces, quédate», dijo. Loba Menor levantó la cabeza, me miró y la volvió a bajar. Presioné mi talón en el suelo una vez más y sentí la profundidad de ello. Frío, sólido, que iba hacia abajo, muy profundo en la tierra, un peso que no se iba a ningún sitio. «Está bien», dije. 6 meses después, la cocina de Desta servía a 340 personas. El aumento no fue una coincidencia. Correspondía a la formalización de ciertos acuerdos que previamente habían sido informales. La inclusión de ciertos hogares en la red de abastecimiento del castillo
que antes habían sido excluidos por circunstancias administrativas. Yo había sugerido el cambio después de revisar los registros de distribución y Carlos, quien había hecho posible el éxito de la sugerencia, decidió, sin anunciarlo, apoyarla. Desta no se explicaba a sí misma. Yo había aprendido a no preguntar. El registro de variación de los registros de variación, el que Desta mantenía con su propia caligrafía en la parte posterior del libro de órdenes de la cocina, tenía una nueva entrada con mi caligrafía desde el tercer mes. Esto era inusual. Desta no era alguien que invitara a contribuir a sus registros. Yo no había preguntado, simplemente había escrito la entrada una mañana cuando Desta estaba ocupada con los hornos. Y Desta la había visto y no dijo nada, lo que en el lenguaje de Desta era aprobación. La habitación pequeña en el pasillo este era la misma habitación. Yo dormía allí en la misma estera de juncos tejidos que había reemplazado 2 veces desde mi llegada. Carlos había mencionado, en lo que yo conté como 4 ocasiones separadas, que había habitaciones más grandes disponibles en el castillo para personas de mi posición actual. Yo había declinado en 4 ocasiones separadas, la cuarta vez hasta que él dejó de presentarla como una habitación y la presentó como algo más, lo cual fue una pregunta diferente que requirió un silencio más largo antes de que yo respondiera. Y el silencio tuvo la cualidad de alguien que está mirando el peso completo de algo antes de aceptar cargarlo. Yo había dicho que sí, el vínculo fue reconocido en una ceremonia que fue privada. Desta estuvo allí. El capitán Aldrich se paró en la parte trasera con la expresión de un hombre que había decidido semanas atrás que el resultado era obvio y simplemente estaba esperando que los protagonistas llegaran a la misma conclusión. 2 de los miembros del personal de cocina habían encontrado razones para estar en el pasillo adyacente. Cuando entré en la habitación donde Carlos estaba esperando, Lobo Mayor y Loba Menor se levantaron juntos. El levantamiento lento y deliberado de animales muy grandes que han tomado una decisión, y se colocaron a mis costados en la misma posición que habían mantenido en la puerta la primera noche. Carlos observó esto y produjo una expresión que Aldrich más tarde le describió a Desta, en el lenguaje cuidadoso de un hombre que elige sus palabras, como la expresión de alguien que finalmente ha comprendido algo que debería haber comprendido mucho antes. Desta, por su parte, tomó una respiración casi visible y puso sus manos detrás de la espalda. El nombre Alcázar permaneció en los registros del castillo, permaneció en la escritura comunitaria, permaneció en el archivo judicial, en el archivo donde una delgada carpeta de papel había sido reemplazada por una sustancialmente más gruesa, que contenía el relato completo de lo que se había hecho y lo que se había hecho al respecto. Era el nombre de un hombre que había sido empequeñecido y ahora había recuperado su propio tamaño, lo cual no es lo mismo que restaurado. Restauración implica regresar a un estado original, y el estado original había incluido un padre vivo y una madre viva y una casa en Alcaraz, que ahora era la casa de otra persona. Esto no era eso. Esto era diferente. El nombre haciendo lo que siempre había sido capaz de hacer, ahora que lo impedía había sido eliminado. En el jardín, el suelo todavía estaba frío bajo mi talón cuando caminaba por el sendero matutino. Todavía era profundo, todavía sólido. Presionaba en él algunas mañanas, no por ninguna razón que pudiera haber articulado, sino porque la especificidad de la resistencia, este frío particular, esta profundidad particular, este lugar particular, era el tipo de cosa que no dabas por sentada cuando habías pasado 18 meses sin tenerla. Lobo Mayor dormía a través del umbral de la habitación del pasillo este la mayoría de las noches. No dentro, no fuera.
A través del umbral, en el espacio exacto entre una cosa y otra. Yo encontré esto apropiado, y hoy no tengo ni idea. A veces pienso que fue lo mejor que pudo pasarme. Otras, creo que cometí un error, probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿verdad? Nada es definitivo, nada es perfecto, pero es la mía, y en el fondo, ¿quién sabe si las cosas se hubieran resuelto de otra manera? O si esto era el único camino posible. Lo que sí sé es que cada día es una elección, y a veces esas elecciones no son fáciles ni claras, pero son las nuestras.